Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que, a primera vista, puede parecer un poco inusual. La conexión entre la secuencia de Fibonacci, un patrón que encontramos en la naturaleza, y el mundo de las finanzas. Sé que muchos de ustedes ya han oído hablar de Fibonacci en el trading, pero prepárense para ir más allá de lo básico. Tenemos información fascinante de Huntec Markets, que podría cambiar su perspectiva sobre cómo estos patrones naturales se pueden utilizar para analizar los mercados. Así es. Lo que hace Fibonacci tan interesante es que no es solo una fórmula matemática, es un fenómeno que se repite en la naturaleza, desde la disposición de las semillas en un girasol hasta la forma de las galaxias espirales. Es increíble, ¿verdad? Y de esta secuencia surge la proporción áurea, aproximadamente 1618, que encontramos en el arte, la arquitectura, e incluso en el cuerpo humano. Pero ¿cómo se relaciona todo esto con la bolsa de valores? Esa es la pregunta clave. Los traders utilizan los niveles de Fibonacci, que se derivan de esta secuencia, para identificar posibles puntos de soporte y resistencia en los gráficos de precios. Es decir, zonas donde es probable que el precio de un activo cambie de dirección. Exactamente. Imagina que estás observando el gráfico de precios de una acción y ves que ha estado subiendo constantemente. De repente comienza a retroceder. Los traders que utilizan Fibonacci podrían observar los niveles de retroceso, como el 23.6%, 38.2% o 61.8%, para anticipar dónde podría detenerse la caída y potencialmente rebotar. Entonces, en lugar de entrar en pánico durante una corrección, un trader que utiliza Fibonacci podría ver estos niveles como oportunidades de compra. Correcto. Huntec Markets nos ofrece un ejemplo con el precio del oro. Si observamos un gráfico del oro y aplicamos los niveles de Fibonacci a un movimiento alcista anterior, podríamos ver cómo el precio encontró soporte en el nivel del 50% durante una corrección. Eso suena muy útil para tomar decisiones de compra o venta. Pero, ¿por qué funcionan estos niveles? ¿Es solo una coincidencia? ¿O hay algo más profundo? Esa es una pregunta interesante. Algunos creen que la eficacia de Fibonacci en el trading se debe a la psicología del mercado. La idea es que frena, inconscientemente. Los traders tienden a reaccionar a esos niveles porque están arraigados en nuestra percepción natural de la proporción y la armonía. Es como si estos patrones que vemos en la naturaleza también se reflejaran en la forma en que los humanos tomamos decisiones en el mercado. Exactamente. Y esto se aplica no solo a los retrocesos, sino también a otras herramientas de Fibonacci, como las extensiones, las proyecciones y el abanico. ¿Podrías contarnos un poco más sobre estas otras herramientas? ¿Cómo se diferencian de los retrocesos? Claro. Mientras que los retrocesos nos ayudan a identificar zonas de soporte durante una corrección, las extensiones de Fibonacci se utilizan para proyectar posibles objetivos de precio después de una ruptura al alza. Es decir, si una acción rompe un nivel de resistencia importante, podemos usar las extensiones de Fibonacci para estimar hasta dónde podría subir. Exactamente. Y las proyecciones de Fibonacci nos ayudan a visualizar posibles niveles de soporte o resistencia después de un movimiento significativo del precio. Suena como si Fibonacci pudiera ser una herramienta muy versátil para los traders. Sin duda. Pero es importante recordar que no es una fórmula mágica. Claro, ninguna herramienta de trading puede garantizar ganancias. Exacto. Fibonacci nos proporciona puntos de referencia, pero siempre debemos usar otras herramientas de análisis y considerar el contexto del mercado antes de tomar cualquier decisión. En la próxima parte de nuestro Deep Dive, profundizaremos en ejemplos concretos de cómo aplicar estas herramientas en diferentes escenarios de trading. Y exploraremos algunas de las limitaciones y los errores comunes que los traders deben evitar al usar Fibonacci. Nos vemos en la segunda parte, de vuelta en nuestra inversión profunda en Fibonacci y el trading. En la primera parte, establecimos las bases, explorando la secuencia, la proporción áurea y cómo estas se relacionan con los mercados financieros. Exacto, vimos cómo estos patrones que encontramos en la naturaleza también se pueden aplicar para identificar posibles puntos de cambio en el precio de un activo. Correcto. Ahora, vamos a poner la teoría en práctica. ¿Qué te parece si analizamos un ejemplo concreto, utilizando los retrocesos de Fibonacci? Me parece perfecto. Siempre. Siempre me ayuda a ver cómo funcionan estos conceptos en un escenario real. Digamos que estamos observando el gráfico del par de divisas euros. Vemos que ha tenido un movimiento alcista significativo, subiendo desde Merlin 1800 hasta un punto muy mil. Movimiento de 500 pips. Bastante considerable. Sí. Ahora, si aplicamos los niveles de retroceso Fibonacci a este movimiento, tomando 0.0500 como el punto de inicio y 1.1000 como el punto final, obtendremos los siguientes niveles. 1.0907, 23.6%. 1.086, 38.6%. 1.0655%. 1.0654, 604. 61.4, 61%. Y pone nivel 19 Entiendo.
Estos niveles representan zonas, donde el precio podría encontrar soporte durante una corrección. Exactamente. Un trader que utiliza Fibonacci podría esperar que el precio rebote en uno de estos niveles, como el 38.2% o el 50%, y usar esa información para decidir cuándo entrar en una posición larga. Pero, ¿cómo sabemos si el precio realmente va a rebotar en ese nivel? Fibonacci nos da alguna señal adicional. Buena pregunta. Aquí es donde entra en juego la importancia de combinar Fibonacci con otras herramientas de análisis técnico. Por ejemplo, podríamos buscar patrones de velas japonesas que confirmen una posible reversión alcista en el nivel de Fibonacci. Como un martillo o una estrella fugaz, por ejemplo. Exactamente. Si vemos una de estas formaciones cerca del nivel de retroceso de Fibonacci, podríamos tener más confianza en que el precio va a rebotar. Ya veo. Entonces, Fibonacci no es una herramienta que se use de forma aislada, sino que se complementa con otros indicadores. Correcto. Y hablando de otras herramientas, ¿te gustaría que exploremos las extensiones de Fibonacci? Por supuesto. Si los retrocesos nos ayudan a identificar puntos de entrada durante una corrección, ¿para qué se utilizan las extensiones? Las extensiones de Fibonacci nos ayudan a proyectar posibles objetivos de precio después de una ruptura al alza. Imaginemos que el euro rompe el nivel de resistencia en un 1.1000 y continúa subiendo. ¿Cómo podríamos usar Fibonacci en este caso? Podríamos usar las extensiones de Fibonacci para estimar hasta dónde podría llegar el precio. Tomamos el movimiento anterior, desde 1500 hasta 1.1000, y lo proyectamos hacia arriba, utilizando los niveles de extensión más comunes: 127.2%, 161.8% y 261.7%. Entonces, en nuestro ejemplo del euros, si aplicamos estos niveles de extensión, tendríamos posibles objetivos de precio en punto 1.346, punto 1.6702 y un punto 2.562. Exactamente. Un trader podría usar estos niveles para establecer objetivos de ganancias o para ajustar sus órdenes de stop loss a medida que el precio avanza. Suena como una herramienta muy útil para gestionar el riesgo y maximizar las ganancias. ¿Y qué hay de las proyecciones de Fibonacci? ¿Cuándo las usaríamos? Las proyecciones de Fibonacci son útiles para identificar posibles niveles de soporte o resistencia después de un movimiento significativo de precio, ya sea al alza o a la baja. Entonces, si el euro, en lugar de subir, hubiera tenido una fuerte caída desde punto 1000 hasta 1500, podríamos utilizar una proyección de Fibonacci para intentar predecir hasta dónde podría retroceder el precio antes de continuar la tendencia bajista. Exactamente. Se trata de trazar líneas desde el punto de inicio del movimiento, punto final y un punto intermedio, y extender esas líneas para proyectar posibles niveles clave. Ya veo. Fibonacci nos ofrece una variedad de herramientas para analizar diferentes escenarios de mercado. Y hasta ahora hemos hablado de retrocesos, extensiones y proyecciones. ¿Hay alguna otra herramienta de Fibonacci que debamos conocer? Sí, el abanico de Fibonacci se basa en la idea de que el precio tiende a moverse a lo largo de líneas de tendencia. En lugar de niveles horizontales, el abanico de Fibonacci utiliza líneas diagonales, que se extienden desde un punto de inicio. Y esas líneas diagonales representan posibles niveles de soporte y resistencia. Correcto. Al igual que con las otras herramientas de Fibonacci, los niveles del abanico se basan en las proporciones claves de la secuencia. Entonces, si el precio se mueve a lo largo de una línea de tendencia, podríamos esperar que encuentre soporte o resistencia en uno de los niveles del abanico de Fibonacci. Exactamente. El abanico de Fibonacci puede ser una herramienta muy útil para identificar puntos de entrada y salida en mercados con tendencia definida. Todo esto suena muy interesante. Pero también me doy cuenta de que las herramientas de Fibonacci pueden ser un poco complejas al principio. ¿Qué consejos darías a los traders que están empezando a usar Fibonacci? Lo primero es practicar. Familiarízate con las diferentes herramientas y cómo dibujarlas en los gráficos de precios. Luego, comienza con un solo mercado o activo. No intentes usar Fibonacci en todos los mercados a la vez. Enfócate en un mercado específico para comprender cómo se comportan los precios. En relación con los niveles de Fibonacci, Eso tiene mucho sentido. Enfocarse en un mercado específico pueden ayudar a evitar la dispersión y a profundizar en la dinámica particular. ¿De ese mercado? Exacto. Y recuerda que Fibonacci es solo una herramienta de análisis entre muchas. No debes basar tus decisiones de trading únicamente en los niveles de Fibonacci. Entonces, ¿qué más debemos considerar? Debes combinar Fibonacci con otros indicadores técnicos, patrones de velas y análisis fundamental para obtener una visión más completa del mercado. Por supuesto. La gestión del riesgo es esencial. Absolutamente. Siempre debes usar órdenes de stop loss para limitar tus pérdidas potenciales, sin importar qué estrategia de trading estés utilizando. Hemos cubierto mucho terreno en esta segunda parte. Hemos visto ejemplos concretos de cómo utilizar los retrocesos, las extensiones, las proyecciones y el abanico de Fibonacci para identificar oportunidades de trading y gestionar nuestras operaciones. ¿Dada? Así es. Y hemos destacado la importancia
de combinar Fibonacci con otras herramientas de análisis y de no depender únicamente de estos niveles para tomar decisiones de trading. En la tercera y última parte de nuestro Deep Dive, exploraremos algunas de las limitaciones de Fibonacci y los errores comunes que los traders deben evitar. Exacto. Y también discutiremos algunos consejos avanzados para utilizar Fibonacci de manera más efectiva. No te pierdas la última parte de nuestra inmersión profunda en el fascinante mundo de Fibonacci y el trading. Nos vemos pronto. De rezo. Para la parte final de nuestra inmersión en Fibonacci y el trading, hemos explorado las diferentes herramientas y cómo se aplican. Pero como con cualquier estrategia, es fundamental comprender sus limitaciones. Totalmente. A veces, los traders se dejan llevar por la emoción de descubrir Fibonacci y esperan que funcione como una fórmula mágica. Es comprensible encontrar patrones que conectan la naturaleza con el comportamiento del mercado. Es fascinante, pero, como dijimos antes, no hay garantías en el trading. Exacto. El error más común es obsesionarse con los niveles exactos de Fibonacci, esperando que el precio y reboteo se detenga, precisamente en esos puntos. Y claro, eso no siempre sucede. ¿Qué ocurre cuando un trader se aferra a esa idea de precisión milimétrica? Puede llevar a la frustración, a la pérdida de confianza en la estrategia e incluso tomar decisiones impulsivas, basadas en la esperanza en lugar de en un análisis objetivo. Tiene sentido. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en esa trampa? La clave está en usar Fibonacci como parte de un sistema de trading más amplio, no como un oráculo infalible. Debemos combinarlo con otras herramientas de análisis técnico, como indicadores de momentum, patrones de velas japonesas, e incluso considerar el contexto fundamental del mercado. Es como si Fibonacci nos diera una pista, pero necesitamos más información para confirmar la señal y tomar una decisión informada. Precisamente. Por ejemplo, imagina que el precio de una acción retrocede hasta el nivel del 38.2% de Fibonacci. Eso es interesante, pero no suficiente para entrar en una operación. ¿Qué más podríamos buscar para confirmar la señal? Podríamos ver si el RSI muestra una divergencia alcista, lo que indicaría que el momentum está cambiando a favor de los compradores. O podríamos buscar una formación de velas, como un martillo o una estrella de la mañana, que suelen indicar una posible reversión al alza. Entonces, la combinación de Fibonacci con otros indicadores nos ayuda a filtrar las señales falsas y a aumentar la probabilidad de éxito. Exactamente. Otro error común es no ser flexible con los niveles. Los traders novatos a veces se enfocan demasiado en la precisión matemática, olvidando que el mercado no siempre se comporta de manera predecible. Es decir, el precio podría reaccionar un poco antes o después de un nivel de Fibonacci. Correcto. Lo importante es comprender la idea general de las zonas de soporte y resistencia, no obsesionarse con la exactitud milimétrica. También hemos hablado de la importancia de no saturar el gráfico con demasiados niveles de Fibonacci. Sí, es un error frecuente. Algunos traders dibujan todos los niveles posibles, lo que genera un gráfico confuso y difícil de interpretar. Es como tratar de leer un mapa con demasiados detalles, te pierdes en la información. Exacto. Es mejor enfocarse en los niveles clave, 23.6%, 38.2%, 50%, 70.2%, y usarlos en conjunto con otras herramientas para confirmar las señales. Y hablando de herramientas, ¿cómo sabemos cuál usar en cada situación? Retrocesos, extensiones, proyecciones. La elección depende del contexto del mercado y del tipo de operación que estamos buscando. Si estamos buscando un punto de entrada en una corrección, los retrocesos de Fibonacci serían una buena opción. Y si queremos proyectar un objetivo de precio, Después de una ruptura al alza, las extensiones serían más apropiadas. Correcto. Las proyecciones nos ayudan a visualizar posibles niveles de soporte o resistencia después de un movimiento significativo del precio, mientras que el abanico de Fibonacci es más útil en mercados con tendencia, ya que nos muestra cómo el precio interactúa con las líneas de tendencia. Para los traders que ya dominan los conceptos básicos, ¿qué otros caminos de exploración ofrece Fibonacci? Existen técnicas avanzadas que combinan Fibonacci con otros conceptos, como los patrones armónicos. Estos patrones son formaciones geométricas que se repiten en los gráficos de precios y se basan en relaciones específicas de Fibonacci entre diferentes puntos. Suena complejo, pero muy interesante. Lo es. Un ejemplo popular es el patrón Gartley, que puede ayudar a los traders a anticipar posibles cambios de tendencia y a identificar oportunidades de trading con mayor precisión. Es fascinante cómo Fibonacci, una secuencia matemática que encontramos en la naturaleza, puede tener tantas aplicaciones en el análisis del mercado. Sin duda. Y como hemos visto a lo largo de esta inmersión, la clave para usar Fibonacci de manera efectiva está en la práctica, la experimentación, la combinación con otras herramientas y, por supuesto, la gestión del riesgo. Hemos llegado al final de nuestro viaje por el mundo de Fibonacci y el trading. Espero que esta información haya sido útil para ustedes. Recuerden, no se trata de una fórmula mágica.
sino de una herramienta que pueden enriquecer su análisis y ayudarles a tomar decisiones más informadas en el mercado. Y siempre recuerden que la mejor estrategia de trading es aquella que se adapta a su estilo personal y que se base en un análisis objetivo y una gestión prudente del riesgo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.